Orígenes de la literatura de la Edad Media. Hay literatura casi desde que el ser humano existe. Bien es verdad que antiguamente estos textos, muchos de ellos orales, formaban parte de algún rezo, alguna leyenda o algún mito, pero ya eran muy parecidos a los que posteriormente se llamó textos literarios. Estos primeros escritos eran anonimados, creados por el pueblo, es decir, no se conocía su autor. De hecho, todavía hoy existen muchas creaciones literarias de las que no se sabe nada de su creador o creadora. Es la literatura que llamamos popular y que se va transmitiendo memorísticamente de generación en generación. Las primeras manifestaciones literarias en español se van a dar en la península, que es donde se crea aquella lengua derivada del latín que hoy hablamos en Canarias, idioma que primeramente se llamó castellano. En aquellas épocas la península estaba dividida en diversos reinos y en diversas culturas, la musulmana, cristiana y judía. La sociedad está dividida en nobles, en clero y en pueblo llano, campesinos y artesanos. Debido a la influencia de la iglesia, la cultura medieval es fundamentalmente religiosa. Se gesta y se mueve desde los monasterios, en cuyas bibliotecas los monjes escriben y copian libros. La primera manifestación literaria en español son unas composiciones llamadas jarchas, que están escritas en mozárabe y que era el dialecto que hablaban los cristianos que vivían en el territorio árabe. También los juglares van a ser los transmisores de muchas obras, iban pueblo por pueblo recitándoselas a la gente, cantaban cantares de gesta, o sea, historias de héroes. El cantar más importante en español va a ser el Cantar del Mío Cid, primera gran obra escrita por el castellano, muy cercano todavía al latín. En poesía destaca sobre todo Gonzalo de Berceo, el primer poeta de nombre conocido que escribe en español. De igual forma, también es importante Juan Ruiz, arcipreste de Ita, que escribió una obra llamada Libro del Buen Amor. Y si estos sobresalen en poesía, en prosa serán relevantes Don Juan Manuel y su Conde de Lucanor, un libro de fábulas y consejos. Por otro lado, el siglo XV es una época de transición entre la Edad Media y la que tendrá la etapa del Renacimiento. En dicho siglo abundará el siglo lírico. Jorge Manrique será el poeta más relevante de este momento, pero sin duda la obra más importante del siglo XV y una de las que más sobresale en toda la literatura escrita en español va a ser La Celestina, de Fernando de Rojas, donde el personaje de la Celestina es la alcahueta y bruja que intenta unir a dos enamorados. Don Juan Manuel, vida. Nació en Escalona 5 de mayo de 1282, murió en Córdoba el 13 de junio de 1348. Fue político y escritor de lengua castellana. Fue uno de los principales representantes de la prosa medieval de ficción, sobre todo gracias a su obra El Conde de Lucanor, conjunto de cuentos moralizantes exampla que se entremezclan con varias modalidades de literatura sapiencial. Ostentó los títulos simultáneos de duque y príncipe de Villena y fue además mayordomo mayor de los reyes Fernando IV y Alfonso XI, adelantando mayor de la frontera de Andalucía y adelantando mayor del reino de Murcia. Durante la última etapa de la minoría de edad de su sobrino, Alfonso XI de Castilla, fue tutor del rey junto con el infante Felipe de Castilla y Juan el Tuerto. Está enterrado en el convento de San Pablo de la localidad de Peñafiel. Obras. De Don Juan Manuel se han conservado 8 obras, sabiéndose además que se han perdido 5. Las obras conservadas son las siguientes: Crónica abreviada, Libro de la Casa, Libro del Caballero del Escudero, Libro de los Estados, Libro del Conde Lucanor, Tratado de la Asunción de la Virgen María, Libro de las Armas, Libro de los Castigos de Consejos. Crónica abreviada. Se trata de un resumen de la historia de España escrita por el tío del autor. Sin embargo, en varias partes del texto se infiere que el autor utiliza la obra para defender los privilegios de la alta nobleza castellana. Es considerada una de las obras señeras de su autor.
Libro de la Casa. Es un tratado cinegético compuesto por don Juan Manuel en su primer periodo de producción literaria entre 1325 y 1326. La obra se ha considerado de tradición alfonsi, habiendo una clara continuidad de la disposición de las partes del libro. Sin embargo, el discurso expositivo didáctico se vuelve un recurso de autoafirmación y exaltación del orden señorial, que ya entonces estaba sufriendo cierta crisis. Se ha especulado sobre que buena parte del libro fuera escrito en el castillo que don Juan Manuel poseía en Villena, ya que el territorio de esta ciudad, capital de su señorío, y en especial el de su lengua, es uno de los más elaborados en el libro, como se extrae en las siguientes líneas. Libro del Caballero et del Escudero es una obra de la literatura medieval española, escrita en prosa. Se ha perdido gran parte de su contenido. Originalmente se componía en un prólogo y de 51 capítulos, de los que se han extraviado desde el final del tercero hasta el 16º. En esta obra literaria se emplea este género, la fabliella. Es, de acuerdo a Gómez Redondo, una forma de organizar el discurso mediante procedimientos narrativos sugeridos de un entramado argumental cercano a la ficción. Libro de los Estados. El Libro de los Estados es una obra de don Juan Manuel redactada entre 1327 y 1332. Su argumento aparece ya en el segundo capítulo y unas líneas después de su tesis. Su fuente principal es Barlam y Josefat. También en este texto se ven algunos diálogos y estructuras humorísticas y frases del día a día. Si bien hay diálogos y a veces hasta de 4 interlocutores, no existe la menor acción, pues sus actantes no tienen otro objetivo que el de dar la vida al pensamiento del autor. Sus personajes son planos y carecen de desarrollo psicológico. No expresan mentalidades distintas y aún en sus respuestas se ponen fácilmente de acuerdo para no entorpecerse la línea del pensamiento. Algunos recursos estilísticos son las constantes referencias del parte del texto ya redactadas, las inserciones de frases coloquiales y el humor. Libro del Conde Lucanor. Su título completo y original en castellano medieval es Libro de los Exemplos del Conde Lucanor et de Patrimonio. El propósito didáctico y moral es la marca del libro. El Conde Lucanor empieza la conversación con su consejero Patrimonio plantándole un problema. Un hombre me ha hecho una propuesta, o temo que tal o cual persona intenta y solicita consejo para resolverlo. Patronio siempre responde con gran humildad, asegurando no ser necesario dar consejo a una persona tan ilustre como el conde, pero ofreciéndose a contar una historia de la que éste podrá extraer cada capítulo. Termina más o menos de la misma forma, con pequeñas variaciones de enseñanza para resolver su problema. Los cuentos son exampla genera asentado en la tradición literaria medieval. Sus obras se caracterizan fundamentalmente didácticos y narrativas. Están en general impulsadas por una gran preocupación sobre la adecuación, formación en cuerpo, alma e inteligencia de un perfecto caballero medieval, y por lo general se clasifica en la habitual denominación de educación de príncipes. El Libro de los Estados ofrece una visión de cómo debe ser una sociedad ideal en el siglo XIV, aunque asimismo una narración de fin didáctico, adecuación de unos príncipes, inspirada en la leyenda de Balaam y Josefat, forma cristianizada en que fue transmitida a Occidente la leyenda de Buda, si bien parece que utilizó una versión de esta leyenda diferente a la atribuida a San Juan de Damasco.